Amigos y amigas de Agenda Económica, Ezequiel Molina, Luis Núñez y una servidora, Rosana Ruiz, estamos con ustedes compartiendo algunos comentarios sobre la actualidad económica internacional y nacional. Y al cierre del segmento anterior, Ezequiel se refería a un escollo que existe actualmente para que puedan fluir las exportaciones agrícolas y agroindustriales al mercado europeo y que tiene que ver con la seguridad social. Precisamente hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados protagonizó un seminario donde participaron los distintos actores y entes involucrados al sistema de la seguridad social, y precisamente uno de los temas fue una modificación que hay que hacer a esa ley, a la 8701, porque no ha podido entrar en nuestro país lo que se llama el régimen contributivo subsidiado. Es decir, actualmente está funcionando para 2.4 millones de trabajadores dominicanos el régimen contributivo, es decir, el asalariado que tiene una nómina, ese es el que está al amparo del sistema de pensiones, pero el trabajador por cuenta propia, el trabajador informal, el trabajador temporal, el trabajador a destajo o por tiempo o por ciclos de producción está fuera de la seguridad social, tanto en el ámbito de pensiones como en el ámbito de seguro, porque no ha podido entrar en funcionamiento ese sistema que esa ley concibe como una combinación de aportes de esos trabajadores y de subsidio del Estado, pero con una serie de identificaciones que ya están previstas y que tomaron nota los legisladores, se va a poder solucionar ese escollo legal para que no podamos tener ese tema pendiente y podamos nosotros tener abierto el mercado europeo, sí, que tanto aprecia. Social. Exactamente, o sea que yo creo que eso está en caminos de solución, claro, por lo menos en agenda. Las exportaciones, exportamos más, tenemos más ingresos y menos déficit. No, claro. Además se hace justicia social, porque siempre y se mejora la inclusión. El lado humano. El lado humano de todas estas cosas. Y mejoramos hacia una mayor inclusión social y humana, como dice, porque es que ese tema es totalmente social. Y en la medida en que nosotros podamos incorporar bajo la sombrilla de salud y de pensiones a una mayor cantidad de dominicanos y dominicanos, en esa misma medida vamos reduciendo la brecha de exclusión y vamos dando oportunidad a una mayor equidad social, que es lo que todos aspiramos. Otro tema que queríamos comentar es que el Banco Central anunció cómo cerró la variación del índice de precios al consumidor, la inflación al mes de abril, que el cambio a marzo-abril fue de 0.87, quedando la acumulada enero-abril en 4.55. Pero un detalle importante es que prácticamente más de un 40% de esa inflación, señoras y señores, es de origen externo, proveniente del alza desorbitante de los precios del petróleo y de materias primas claves. Entonces, si uno aísla ese efecto importado, exógeno, sobre el cual nosotros no podemos tener ninguna varita mágica, la inflación, en vez de ser 4.55, fuese de 2.48, que es la llamada inflación subyacente, básicamente la que responde por razones monetarias. Pero tomando en consideración que con esa acumulada de 4.55, la anualizada queda en 8.16, es por ello que el Banco Central, a través de su Comité de Política, ha venido desde finales del año pasado subiendo gradualmente la tasa de política para poder amortiguar esos efectos externos de presiones inflacionarias importadas y poder tratar de cumplir en cierto modo la meta con el fondo, que ahora en la revisión que se va a hacer ahora, todos esos supuestos y todos esos temas tendrá que verse en el contexto actual. Sí, ese es un tema importante y es bueno que los amigos de Agenda Económica lo entiendan de la mejor manera posible. El hecho de que nosotros tengamos un choque externo que está afectando mucho los precios internos de la economía obliga a que las autoridades monetarias se vean en la necesidad de tomar políticas monetarias restrictivas para tratar de amortiguar los efectos de esa inflación, pero esto implica que esa política monetaria restrictiva encarece el precio del dinero
y por lo tanto genera un costo adicional a los sectores productivos del país. Es preferible que esto sea así. Lo ideal es que no se tuviera que tomar este tipo de decisiones, sino que se pudiera tener una política monetaria más laxa, de mejor desempeño para apoyar lo que es la inversión nacional con tasa de interés siempre a la baja, para que los sectores productivos no tengan que pagar ese mayor costo del dinero. Pero antes que esto, yo creo que lo más importante es que el país mantenga la estabilidad de precios, de que se controle la inflación, porque ese es el mayor impuesto que se le puede imponer a una sociedad, y sobre todo a gente que no tiene mecanismo de defensa, porque no puede hacer los ajustes necesarios en sus actividades productivas, sus niveles de ingresos, para amortiguar los efectos de la inflación, debido a que dependen de un salario, y este salario se pierde gran parte de su valor con el aumento de los precios, y por lo tanto se afecta mucho al nivel de vida de grandes sectores de la población nacional. Por eso es que esto es tan importante, y hay que reconocer siempre que las autoridades monetarias están todo el tiempo pendientes de cómo evitar y de tomar las medidas previsoras para que estos efectos no se sientan tan duramente en la población que depende de ingresos fijos, de ingresos salariales. Entonces, esta es la consecuencia que tenemos que pagar aquí. A veces la gente no entiende esto y cree que el aumento de los precios en los supermercados o en los centros de expendio es producto de políticas públicas y culpan a las autoridades de situaciones de esta naturaleza. Pero este es un shock externo, como le llamamos técnicamente, donde nosotros estamos recibiendo unos productos, una materia prima, un petróleo, mucho más caro de lo que teníamos previsto cuando se hicieron los cálculos para proyectar lo que sería la inflación en este año. Sin embargo, ha habido realmente un incremento mucho más allá de lo que ya tenía previsto. Imagínense que el presupuesto de este año y el acuerdo con el fondo se calcularon y se analizaron en función de un precio del petróleo en torno a los $82 o algo así. Y estamos hablando de que el precio del petróleo está ya ha llegado a $113, aunque ha bajado un poco los últimos días, pero está muy distante de lo que fueron esas proyecciones. Entonces, ¿quién puede controlar esto? Ninguna autoridad lo puede hacer. Lo que puede hacer es tomar medidas para amortiguar sus efectos, y esto es lo que hacen las autoridades monetarias cuando tienen que ajustar hacia arriba las tasas de interés o cuando tienen que aplicar políticas monetarias restrictivas, que es políticas monetarias sacando dinero de circulación para tratar de amortiguar estos efectos. Así sí, que este es el gran problema, y así es que hay que verlo, que hay que analizarlo, porque yo creo que a ningún gobierno, ninguna autoridad le interesa afectar a la población con precios más elevados. Lo que los gobiernos y las autoridades normalmente quieren es que los productos, los precios no se muevan, que la inflación sea lo más baja posible para evitar estos efectos, incluso por razones más allá de lo que es la propia economía, por razones políticas, por razones sociales y por razones diversas. Pero esa es la realidad, y lo importante es que se tomen medidas para amortiguar esos efectos y para evitar que tengamos una espiral inflacionaria, que eso sí sería duro para la población dominicana. Así es. Bueno, ciertamente a mí me preocupa mucho, Luis, la percepción, y doña Rosana, la percepción de la gente de que la crisis económica que vivimos nosotros dominicanos es una culpa de un sector específico, en este caso culpan al gobierno. Yo creo que todos tenemos culpa y ninguno tenemos culpa, porque como bien decía doña Rosana, esto es una situación importada, básicamente con los aumentos del petróleo, de los cuales nosotros no dependemos, no producimos nada, y de la materia prima principales como el maíz, la soya, etcétera. Ahora, ¿qué me está preocupando a mí? A mí me preocupa mucho la pérdida de la opinión pública de este gobierno. O sea, ¿qué está pasando con el equipo de comunicación del gobierno que ha dejado que
el gobierno cargue con toda la culpa, aun cuando son culpas externas, aun cuando son efectos exógenos. ¿Cómo es posible que un movimiento, el cual respetamos, que se llama Bájame la gasolina, organice en la red social una especie de actividad de no compre gasolina hoy lunes 16? Hagámosle esa presión al gobierno para que no baje la gasolina. Bueno, pero que del gobierno no depende bajar o subir la gasolina, depende del precio del petróleo. Pero así tenemos problemas de que la gente tiene un 63% de que la situación económica que vivimos es culpa del gobierno, y que toda la corrupción es culpa del gobierno, y que toda la delincuencia es culpa del gobierno, y que la falta de educación es culpa de este gobierno. O sea, tenemos un gobierno que tiene 7 años, tiene que cargar con algo, no podemos decir que no lo haga, pero no debe cargar casi con el 100% de los problemas que hay. Pero ¿por qué lo está haciendo? Bueno, definitivamente tenemos que señalar una deficiencia en el equipo de comunicación. Definitivamente la hay. O sea, este gobierno no tiene quien lo defienda. Aun cuando ha sido un gobierno que ha invertido o gastado mucho dinero en los medios de comunicación, en periodistas, en programas, definitivamente la opinión pública la perdió. Ni siquiera han sabido manejar la red social. Hay que decirlo así, pero francamente. O sea, debería renunciar el equipo de comunicación del gobierno, porque no es posible que desde enero para acá o desde diciembre para acá este gobierno se haya dejado arrastrar por la opinión pública, aún cuando en un 90% no es culpable de la crisis, es un 90%. Ese 4% que ahora dice el candidato de la oposición que lo va a resolver solamente quitando el dispendio, ya se da uno cuenta que no va a resolver el problema de educación. Se da uno cuenta que no, porque ¿cuál es el dispendio, señor candidato? ¿Cuál es el dispendio que usted entiende que va a recuperar 40.000 millones de pesos para invertirlo en la educación y cumplir con el 4%? Porque no tiene el programa para resolverlo. Es un asunto, dice, el dispendio. Pero ¿cuál es el dispendio? Entonces no tiene. Pero ese es el problema que tiene este gobierno, que deberían renunciar todos. Y oye, y dijimos los otros días que no es para que nos nombren a nosotros, porque no es ser luchándole palo a nadie. Es que son el general no tiene quien le escriba, hay que buscar quien le escriba. Deficiente. Y usted puede dar 3 pasos para atrás y no va a dar uno para adelante. Definitivamente ese es el gran problema que tiene este gobierno. No tiene quien le escriba, como dice señor Rosana, o no tiene quien lo defienda. Porque ese equipo de comunicación es bastante caro como para no haber defendido este gobierno como tiene que defenderlo. Bueno, dijo Ezequiel. Vamos a una pausa y regresamos.